Bien, mis amados, vamos a presentarnos ante el trono de la gracia para pedir la presencia de Cristo, porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Padre Celestial, nos presentamos delante de tu trono de gracia en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, para pedir tu presencia, Señor. Queremos en esta tarde, de una manera especial, que tú hables y que tú presentes el tema porque es tan complejo y tan importante a la vez, y que de una vez por todas necesitamos despertar, comprender, salir de Babilonia y unirnos a tu cuerpo, a tu iglesia. Te pido que pongas tu palabra en mi boca, que seas tú el que habla, que no sea el hombre. Te pido que estés con mis hermanos allá donde estén, los que están presentes y los que han de estar. Aquellos que van a ver este material, que tú les acompañes, Señor, que les ayudes, que tengan la mente despejada y que puedan entender las realidades tan incomprendidas hasta el último momento de esta tierra, Señor. Estamos al final y todavía no entendemos el Evangelio. Ayúdanos a comprender. Te pido que tú acompañes a todos tus hijos, hijas alrededor del mundo, que el pan y el agua, un lugar donde descansar su cabeza, no les falte, y todo aquello que tú sabes que es necesario, lo suplas. Estés con ellos y con todos nosotros. Y Señor, que prepares tú este pueblo, porque yo cada día que pasa estoy más desanimado. La gente no tiene ni el más mínimo interés en conocerte, creen conocer, pero todavía no te conocen. Y esta noche es un testimonio precisamente para que veamos dónde estamos y cuál es nuestra verdadera condición. Te agradezco, Señor, porque nos escuchas, porque nos acompañas y por todo lo que estás haciendo por nosotros y con nosotros. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, una tarde difícil, dificilísima. Os he compartido hoy en el Telegram una imagen, lo he hecho con toda intención. La vamos a ver esta hoy. Voy a decir hoy porque aquí es de noche, pero en otras partes es de mañana. Espero que os habéis dado cuenta por dónde van los tiros. Y quizás, alguno ha repasado, ¿verdad? Algunas cosas con respecto a este asunto. Esta noche necesito que participéis. Si no participáis, me voy a parar y ahí me quedo. Si no recibo contestación, no sigo. Porque son preguntas importantes para vosotros, para mí, para vosotros y para los que han de escuchar. Porque necesitamos mirarnos en el espejo, entender la realidad y saber dónde estamos de verdad. ¿Dónde estamos de verdad? Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo lleváis en la iglesia? Esta es sencilla. Yo conocí el mensaje en el año 83. 83. Ok. ¿Alguno más? No solamente Pedro. Pedro se iba siempre la parte difícil, pero Eh, vamos. Bueno, Pedro, porque es su mano derecha y yo soy su mano izquierda. Amén. Este, mm, Amén. No soy eh, yo el Moisés, en, re- pero en realidad, yo nací en el Evangelio, pero empezar a comprender por la gracia del Señor en el 85 para acá. No, en otro el testimonio 2005, más. no en el 85, no, hermano, en el 2005 para acá es cuando se me empezó a caer la venda. Ok. Es decir, llevamos ya 30, 40 años en la iglesia, por los dos testimonios que tengo hasta ahora. Más. Venga, ánimo. Sí, pero yo no he aprendido, digamos, tanto sobre la iglesia. Yo ya me voy a hacer. Se te escucha un poco mal. Otra vez el micrófono dichoso tiene problemas.
No veo mucho valiente por aquí, ¿eh? A nivel personal es donde yo he aprendido. A mí la iglesia me ha enseñado mucho más que las doctrinas que tienes que creer, sí o sí. Se escucha mal el micrófono, Pedro. Lo siento que tengo que decirte eso. El- Se estaba escuchando bien, supongo que has Y tocado ahora, algo. y Eh, ahora, se escucha, se escucha muy bajo. Se escucha bien, pero se escucha bajo, muy bajo. yo te escucho muy fuerte. A mí. Sí, y lo tengo, ¿Todo el mundo me está escuchando demasiado fuerte? yo lo tengo, a ver el volumen. Ahora estás bien. Ahora estás bien, Pedro. eh, Estaba Sí. diciendo que es, no sé cómo decirlo, no es que no me da alegría decirlo, pero la iglesia a mí no me ha enseñado muchas cosas. Y yo lo que he aprendido ha sido a través de estudio personal. Ok. Bien, déjame que siga el camino. Sí, Segunda pregunta. ¿Dónde se ha hecho el sacrificio para la expiación? para la expiación. Sí, Bueno, yo creo que en la encarnación. Ahí se pagó el precio por el pecado, pero también parte en la cruz. más. Otras opiniones, quiero decir. Gracias, Pedro. Más. ¿Queréis que me pare? De verdad, no me creéis capaz, ¿verdad? Aquí me paro, ¿eh? No, sí, sí, sí lo creemos. Pues igual, hermano, lo que hemos venido estudiando, ¿no? ¿Dónde se ha hecho el sacrificio por la expiación? El Señor Jesús lo hizo cuando tomó la encarnación, pero en mi entender también, desde el momento en que Adán pecó y vino y hizo el sacrificio el Hijo de Dios y los cubrió. Intercambió su vida ahí por la de Adán para dar la vida a él, el Cordero de Dios. Para Bien, mi ahora yo entender, también de quiero, ahí. voy a ser un poco más específico. Vamos a ir al santuario, que por eso os coloqué la imagen del santuario, ¿vale? ¿Dónde se hace el sacrificio? Según la gran lección del santuario. En el altar de sacrificio. Ahí, Eso ahí, porque me habéis escuchado a mí, ¿verdad? ahí fue No, inmolado el Cordero de Dios antes de la fundación del mundo. ujú. Es decir, ahí fue la encarnación. Voy a hacer una pregunta clara. Lo que me estáis contestando es por un estudio vuestro personal de la Biblia y del espíritu de profecía o porque yo os lo he contado a través de los textos, eso está claro, pero es porque yo lo he contado y vosotros me estáis contestando lo que yo os he dicho o lo habéis estudiado de verdad. Hombre, lo hemos estudiado a través del Espíritu de Profecía, del deseado de todas las gentes y de notas que hemos hecho en los estudios y especialmente también en el libro de Hebreos. Y para mí, Entonces, dale, dale. y para mí, desde que les dije que la luz empezó a brillar del 2005, de ahí empezamos a entender, pero cuando escuché el tema, un camino lleno de sangre desde el pesebre hasta la cruz, para mí ahí se acabó de extender completamente. Pero desde el 2005 veníamos con mi esposo escudriñando, escudriñando, escudriñando y entendiendo, y lo hablábamos en la iglesia, y de testigo está Judy, que ella lo ponía a leer los párrafos de la señora White, pero nos querían derretir con la mirada, pero con más, y ahora sí, gracias a Dios, con los estudios que hemos tenido juntos como grupo, el panorama, como usted dice, el rompecabezas está completo. No, no digas eso. No digas eso, porque acá, ahora os voy a Por dejar la gracia de desnudos. Dios, no por Os usted, voy por a la dejar gracia de Dios. desnudos, ¿eh? Gracias por valentía, pero necesito
O sea, necesitamos abrir la mente, queridos. Eso es lo que yo quiero ayudaros. Aquí no se trata de vanidad ni de olvídese de tonterías diabólicas. Eso no va por ahí. Eso va que necesitamos entender la verdad, pero la necesitamos entender no porque me lo está diciendo, es que lo digo todos los santos días y narices, no se me entiende. Necesitamos ser capaces, tomar la Biblia, el Espíritu, Profecía y explicar el plan de salvación. Pregunto, yo soy un judío, vengo con animal al santuario. ¿Dónde se hace el sacrificio para la expiación? Repito la pregunta. Yo soy un judío, tú eres un judío. Has pecado, llevas el animal y lo traes por tu pecado. ¿Dónde se hace el sacrificio para la expiación? En el En la santuario. puerta del atrio, nomás entrando en el atrio. ¿Dentro? No, en la puerta. Gracias. ¿Alguna otra respuesta más? Yo creo que el pecado se hace cuando se esparce la sangre en el velo. No, no me entiendes lo que te estoy diciendo. Yo soy judío, tú Sí, eres el judío, has cometido un pecado, ¿vale? sí. Entonces tienes que venir con tu animal Bueno, para pues la expiación, ¿verdad? en el momento mato el animal y ya hay expiación, porque eso está simbolizando a Cristo. Pero ¿dónde ocurre esto? Pues en el patio. ¿Vale? Ya En tenemos el dos altar, opiniones. Estamos bien. María, en el altar del sacrificio. en el altar mismo, ¿verdad? Eh, Os voy a matar, a excepción de uno solo, que ha contestado bien. A los demás os voy a matar. No estáis estudiando. Eso es lo que estáis haciendo. Sigamos. Primero, ¿a quién servís? De dónde tenéis las ideas o los conceptos que tenéis en vuestra mente? ¿A quién servís? No contestéis, que ya contesto yo. A partir de ahora me toca. Estoy medio molesto de la semana pasada por algunas cosas que han pasado y que no me gusta, que no me han gustado, ¿verdad? Por cierto, vamos a empezar por el título. Pues el título no solo el espíritu de profecía, también la Biblia, puntos suspensivos. ¿Qué creéis que quiere decir este título? ¿Qué pensáis? Pedro dijo algo la semana pasada, que pasó recientemente. ¿Qué creéis que sugiere este título? Vale. Pues que El espíritu de profecía no es inspirado, por lo tanto, no hay que considerarlo. ¿Vale? Es que necesito ganar tiempo porque si tardamos tanto tiempo vamos mal. el espíritu de No profecía so- sí es inspirado. Para mí espera, es, espera, para mí es espera. inspirado. Sí, pero no estoy hablando a nivel individual, sino estamos hablando a nivel iglesia. Ah, ¿Vale? claro, ¿Vale? a nivel iglesia, Porque dijiste la semana pasada, y sí, es así, que el espíritu de profecía se decidió que no es inspirado, o sea, no sí, es Biblia, no es palabra de Dios, sino que son simplemente consejos. sí. Vale. Basándome en lo que acaba de pasar, la serie de preguntas que os hice, y basándome en la teología que presenta la iglesia o las iglesias, basándome en lo que el cristianismo cree y declara, no solo el espíritu de profecía ha sido desechado, también la Biblia. Lo puedo demostrar. El mundo evangélico, el Antiguo Testamento, lo desconsidera. El santuario no tiene ninguna importancia para nosotros. Eh, la Odisea. La Odisea, al dejar el Antiguo Testamento o el tema del santuario, al El dejar penta, también el espíritu de profecía, el no penta, solamente desechó, el pentate, déjame terminar la frase y te dejo, sí, no solamente desechó el espíritu de profecía, sino también la Biblia, porque solamente en conjunto deberíamos de comprender.
aunque es una verdad a medias. Y ahora vamos a ver, os voy a poner otra pregunta. Pero dípete lo que quieres decir. No, quería decir que hay un sector dentro de la iglesia lodicense donde no aceptan el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros. Toda la iglesia no es que no la acepte, la tiene en la mano, supuestamente la estudia, pero no se enteran de nada. No se entera. Porque esta noche, como os dije, va a ser una noche épica. No porque la quiero yo, sino porque nos vamos a colocar ante el espejo y vamos a ver quiénes somos, de verdad. ¿Cuál es mi fe? ¿Qué es lo que creo? ¿Cómo soy? Si no soy capaz de explicar para mí, ¿cómo voy a explicar yo a nadie? O sea, es decir, ser de los 144.000 que iluminarán la tierra junto con Cristo, si yo no soy capaz de dar cuenta de mi fe. ¿Cuál es mi fe? Y esta noche vamos a ponernos delante del espejo, queridos. Vamos a ver la verdad. Siguiente pregunta. ¿Cuántos planes de salvación hay? Planes, uno, Dos, ¿Seguro? uno. dos, de salvación y de redención. Que es lo Pero mismo el que estás plan, diciendo. uno. Planes de salvación hay uno. Hay solo uno. Vale, no dos, María, no hay dos. Hay un El plan de de salvación. redención, En el plan de salvación somos redimidos. De eso va el plan de salvación. ay, Claro. no se separa. ¿Cómo se va a separar? No sé, por Eh, eso te... entonces, si hay un solo plan de salvación, eso tiene que ser válido para Adán, para los patriarcas, para los judíos y para nosotros. Para todos. Ese mismo plan tiene que ser válido desde el principio hasta el final. Dios nos salva de Ah, distintas maneras, ¿verdad? no, claro. Así No, es. es que Bien, mu- es una confusión, porque muy se bien, habla de plan de redención y de plan de salvación. ya. Yo lo Es he lo- leído así, de la profecía, y pensaba que eran dos. pero vamos a ver, digamos que conmigo se cumple el plan de salvación, pero no se cumple el plan de redención. ¿Qué es eso? Aunque claro, por eso, Esto, ¿qué cacao claro que mental se es cumple, eso? Eso es una ingeniería diabólica, vamos. la verdad. Sigo. Vamos a ver a quién servimos. Dice, no solo el hombre, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno. Curiosamente, el texto y algún otro son de patriarcas y profetas, el plan de salvación. Así que vamos a Ya. ver, primero, ¿quién nos ha enseñado lo que sabemos y a quién servimos? Y cuando digo a quién servimos, piensa en Abraham, cuando le paga el diezmo al Melquisedec, él reconoce algo allí, ¿verdad? Lo que Dios le dijo antes para tener la victoria y como reconocimiento Abraham reconoce a Dios pagando el diezmo y las ofrendas, el diezmo en este caso a Melquisedec. Vamos a ver a quién reconocemos nosotros como Dios, que está aquí, subliminal, pero está aquí. Dice, no solo el hombre, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno y había de ser restaurada mediante el plan de la redención o de la salvación, que es lo mismo. Al Ah, ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra. Por lo tanto, ¿qué recibió Adán? La Pues era, administración de la tierra, pero no era dueño, ¿verdad? él fue puesto No. como mayordomo de todos los bienes de Exacto, la tierra. administrador, ¿verdad? Mm. Dice, pero al ceder a la tentación, ¿cómo se dio la tentación? ¿Qué escuchó? La voz Lo, del lo, maligno. lo que dijo el enemigo, ¿verdad? Entonces, se colocó bajo lo que dijo el enemigo, al creer lo que dijo el enemigo, se colocó bajo su dominio, ¿verdad?
No lo digo Sí, yo, se está diciendo el texto. sí, Dice, al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. Y el que es de alguno vencido, dice, es sujeto a la servidumbre de que lo venció. ¿Cómo fue vencido Adán? Por aceptar o creer lo que el enemigo le dijo, ¿verdad? exacto. Ojo que esto tiene que ver conmigo y contigo. Ahora mismo. Dice, cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esta manera, Satanás llegó a ser, atentos, el Dios de este siglo. Dios de este siglo. Vamos a quedar sorprendidos una vez más, aunque hemos hablado mucho sobre este asunto. Dice, él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Por lo tanto, Adán en este momento se coloca bajo el dominio o la servidumbre del enemigo. Adán y todos los que vienen desde Adán. Dice, pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre. Ojo, porque aquí hay dos eventos, dos hechos. Con el Sí, sacrificio paga la pena del pecado, pero no solamente eso, dice, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Es decir, nos tiene que sacar a nosotros de este dominio. Pero ahora vamos a ver cómo se cumple esto. La pena por el pecado la pagó, pero salir del dominio todavía hay que verlo, se, re- hay que se re- verlo. se recupera por el segundo Adán en la cruz. Eh, sí y no. El dominio y el reino se recupera en la cruz, porque es donde Satanás ahí le chafa la cabeza. Ya, pero literal, ¿dónde estamos nosotros ahora? ¿Bajo el dominio de quién? Nosotros ahora estamos bajo, si nosotros no obedecemos, estamos bajo el dominio del enemigo. De hecho, estamos viviendo aún en el reino del enemigo, porque se ven maldades, Ah, se ven todo lo que se ve. Ahora, amigo. claro, si nosotros eh, a nivel individual tú sigues a Dios, como dice Primera de Corintios 13, eh, sigues la caridad, es decir, ayudar al necesitado sin ningún interés y transmitiendo el amor que Cristo transmitió, porque Él dejó su hogar de amor para venir a un hogar de pobre y de sacrificio. Lo hizo por Vale, nosotros vamos para a ayudarnos. detallar esto un poquito más adelante porque no vamos a entrar en todos los detalles. Ya os lo Claro. dije que tiene muchas ramificaciones, ¿verdad? Por lo tanto, dice, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo, ¿vale? No Sí, entro en lo que sigue porque es importante, pero no para lo que necesito yo ahora mismo, ¿vale? Aunque os aconsejo que sigáis leyendo por vuestra cuenta lo que sigue, ¿verdad? Fijaos lo que dice Cristo mismo, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Lo dice Cristo a los judíos. Atentos. ¿Quiénes eran los judíos? los judíos eran los elegidos del La iglesia, pueblo, la ¿no? Por iglesia, decirlo. El pueblo escogido, ¿vale? y La iglesia. ahora es los laudicenses. Vale. Pues resulta que según las palabras de Cristo, no eran la iglesia. Dice que es un pueblo. Bueno, es que eso también hay que matizar, porque yo pienso que Jesús se estaba refiriendo a los judíos, pero los que estaban gobernando, a los dirigentes, porque eran los que torcían al pueblo y los enseñaban mal, como hoy en día. ¿Quién aceptó a Cristo? Los humildes, los sencillos. En realidad, en la cruz No, se quedó solo, nadie lo ¿vale? aceptó. No lo entendió nadie.
Por eso precisamente lo mataron, ¿verdad? Fijaos, el mensaje a la Odisea también es de Cristo. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿A quién? A A la la iglesia. iglesia. Se refiere a la iglesia, ¿verdad? Sí. Vale. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Es decir, Tibio. es que no eres lo que tú dices ser, ¿verdad? Vale. Dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, que ¿Qué hay pasó en falso. 1888? Hubo un rechazo de Cristo. La vomitó de su boca. Sí. El candelabro fue retirado, ¿no? Sí. ¿No? Dijo la sierva, hemos crucificado de nuevo a Cristo. Ups. ¿Pero por qué dice esto? ¿Por qué rechazar el Espíritu Santo significa crucificar a Cristo? Porque hicimos lo mismo que hicieron los judíos. No entendimos a Cristo. Pretendíamos que sí, pero que no. Y por eso sierva dijo, hemos crucificado. Pero un momento, ¿se puede? ¿Podíamos crucificar dos veces a Cristo? Y 3, y 4, y 5. No, 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 no. ¿Cómo que no? Según Sí, según la lección del santuario del Evangelio, no es posible. Por eso el candelabro es pero, retirado. pero nosotros Porque el cuando, rechazo del Espíritu Santo es el pecado de muerte, ¿no? ¿No es eso? pero Por nosotros eso el cuando, candelabro es retirado. pero Es que cuando no lo digo peca, yo, que está ya, en el texto, hombre. pero a nivel individual, eso es a No, nivel ¿de qué estamos hablando aquí? de ¿De la iglesia, iglesia o de ti y de de, mí? de la iglesia, pero quiero Ah, decir estamos hablando de la iglesia, no estamos que hablando en personal, todavía. ¿Me captas? sí, sí, Vale. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué es lo que dice? Que está en ah, posesión de la verdad. ¿Qué dijeron los judíos? Lo mismo. Nosotros tenemos a Abraham, tenemos el Evangelio. ¿Qué nos cuentas tú? Pues lo mismo pasa con la Odisea. Cree saber estar en posesión de la verdad, pero nada más falso. Porque lo dice quién. Ah, lo dice Gabriel, que a este se le dan antojos y cuando le salta por las narices ya se vuelve loco. Y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, estás volviendo a Adán en Edén nada más pecar, desnudo, pero en este caso sin pieles. No, no, desnudo totalmente. O sea, perdido en el espacio total. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es ese oro refinado en fuego? ¿Y en qué fuego? Esta noche hablamos de él, sobre todo. Oro, símbolo de naturaleza divina, refinado en fuego, fuego, ¿dónde hay fuego? En el santuario, en el altar, ¿vale? Es que no puedo perder tiempo porque hay mucho que entender. Y dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, vestiduras blancas, Carácter perfecto. de la que perdió Adán y de la que el final del día de la expiación habla, que tenemos que recuperar, ¿verdad? Dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. ¿Por qué? No ves, no te enteras. Para que veas, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuándo? Cuando entras en posesión de la verdad, que es lo que tratamos de hacer una y otra vez, según lo escrito está, no lo que dice Gabriel. Dice, he aquí, y ahora viene a lo personal. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A qué puerta? a la puerta de nuestro corazón. Primero.
está la puerta de la iglesia, de la Odisea, primero, porque tiene doble aplicación. Segundo, la puerta de mi mente, ¿vale? Es decir, yo estoy a la puerta y llamo, pero entonces, ¿quién está en mi mente? El Espíritu de Cristo. Amén, pero no estoy tan seguro. Si yo Pregunto, subo, pregunto, para que no perdamos tiempo. Si tienes el Espíritu de Cristo, ¿tienes la capacidad de entender correctamente el Evangelio? Sí, ¿Eres capaz de dar cuenta de tu eh, fe sin problemas? sí, hombre, No, no le des vuelta, no, no le des vuelta a Pedro, porque cualquier cosa que escucha, dices, si escucha, estás en conexión con Cristo y no es pero, posible entender el Evangelio, entonces tienes un problema. pero Cristo no es suficiente. pero los apóstoles estaban con Cristo, ¿sí o no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues cuando estuvo aquí en la de- tierra después Buena de, pregunta. y, ¿Cuándo lo- estuvieron los apóstoles en comunión con Cristo? ¿Cuándo? y los después envió, y del cuando los, derrame del Espíritu Santo. Amén, María. Muy bien. pero Porque antes mientras de, estuvo con ellos no lo entendieron. No entendieron Entendía, ninguna. no, pero, no, por lo mismo de ejemplo, los otros. Daniel era un hijo de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Y cómo es que no entendió las 2300 tardes y mañanas? No, no se las reveló Dios. No, pero no lo entendió. Escucha, a Daniel se le dio una visión Sí, La y tenía le de dijo, verdad, no, a Daniel no se le dio para que entienda. Entienda bien la profecía, lo que ¿no? dice Dios, no lo que digo yo. El ángel vino y le Era dijo, para guardar. escribe, escribe, Mm, porque es para el porque tiempo esto de, es, claro, es para el tiempo para, del fin. sí, No, no se le dio sí, entendimiento sobre esto. pero él se quedó sin fuerzas, ¿eh? Y entonces Dios envió el ángel y el ángel le dijo, soy Gabriel, he venido para que entiendan la profecía, pero quedó sin entenderla. Porque, porque no era vamos para a niños, ver, porque ¿qué debía diferencia guardarla. hay entre nosotros y Daniel? ¿En qué consiste la diferencia entre nosotros y Daniel? Pues hombre, pues la diferencia es que Daniel era profeta y Dios se comunicaba con él. O sea, no todos los profetas lo que han escrito lo han entendido. Pero lo que se le dio para entender, ¿entendieron? Pues Claro, hombre, supongo que nosotros también. Pero no podía escribir sin entender. claro. ¿Entiendes? No, no puedes escribir sobre algo que no comprendes. La A no hermana, ser que en lo que estás escribiendo o lo que se te da por escribir no es para ti. Entonces, si no es para ti, tú solamente eres la máquina que escribe. El mensaje es Un para instrumento. otros. Exactamente, un Sí, instrumento. El mensaje es para otros. Pero la parte que te corresponde a ti sí la comprendes. ¿Vale? Eso porque la es. voy a escribir. Claro, Entonces, los que estamos al final del tiempo, tenemos el espíritu de profecía, tenemos la Biblia, tenemos la historia, el pasado. Es decir, nosotros sí que lo tenemos todo. y yo, Para yo, entenderlo, todo, yo, yo todo. pre- y yo pregunto, ¿y por qué la gente cuando le hablamos de esta verdad, de Juan 17:3, por ejemplo, nos tratan de locos? No ¿A qué voy yo entienden. ahora? No sé si captas lo que estoy tratando de hacer. Todas Mm, mis preguntas van en Creo, esta línea. por ¿Estamos eso. con Cristo o estamos sin Cristo? Porque estamos en pasa Cristo, que nadie va a decimos, entender. nos duele la boca, tenemos un problema. Que nosotros decimos, no, nosotros caminamos con Cristo. Así, pero ¿por qué lo dices? ¿Por miedo? ¿Por vanidad? ¿Por qué lo dices? Porque empecé por ahí. Entonces, si las preguntas sobre el Evangelio son correctas y el Evangelio, que lo vamos a ver esta noche, nos da respuestas correctas, ¿de dónde tenemos nosotros la teología? ¿De dónde tenemos el entendimiento que tenemos durante 30, 40, 50 y hay quien cuenta más todavía, de estar en la iglesia o de estar de familia? O sea.
tenerlo ya casi por herencia, porque esto ya es otra historia, pero no entramos Pues, por aquí, ¿verdad? ¿De hombre, dónde tenemos esa información? yo, ¿A mis, quién le compramos? yo en mis primeros años, la información que tenía era de la iglesia, pero desde el año 2019 es del Espíritu Santo. ¿Y la iglesia? No, ¿De no, dónde tiene la información? la iglesia de los hombres, de las tradiciones. Ajá. Ah, Por eso yo hacía las preguntas antes, porque como me dices que entiendes el Evangelio, entonces vamos a hablar de, a ver, qué películas han salido en cine esta semana, qué eventos políticos, historias hay más, porque la Biblia lo entendemos, no hay nada que hablar de aquí. Si la tenemos claro, ¿verdad? Lo tenemos claro. ¿Para qué? ¿Perder tiempo? No, no hace falta. Lo claro, que tenemos que hablar no es entre nosotros, que ya sabemos, nos retroalimentamos. No, no, no. Nosotros tenemos que ir a alimentar a otros que no saben. Estar hablando entre nosotros es perder el tiempo. Eso es vanidad. Perder tiempo. Nuestro trabajo es otro, ir a predicar el Evangelio a los que no saben, no entre nosotros, porque entonces, ¿qué hacemos aquí? Otra iglesia, otra Laodicea. Pasa lo mismo, pero yo espero que no sea eso. Espero, ¿verdad? Espero. Mi intención es abrir la mente, los ojos, empezar a entender que hemos creído basura, verdades mezcladas que son basura, no sirven. Nosotros tenemos que ir a lo escrito está y entender lo que está claro, escrito, no lo que dice un nombre, llámese como se llame, no importa quién, sino el escrito está y nosotros tenemos que ir ahí y entender, oiga, ¿y por qué la iglesia cree lo otro? ¿Y por qué yo tengo este cacao mental que incluso hasta cuando se me dice la verdad, porque está escrito, estoy dudando, oye, ¿de qué estás hablando? Ah, ¿y tú qué estás estudiando? ¿Por qué no me entiendes? ¿Entendéis? A eso voy yo, abrir la mente. Por lo tanto, dice Cristo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestidura blanca para vestirte y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta de la mente, por lo tanto, no está dentro. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Dónde está la cena? ¿Dónde está programada la cena? la boda del Cordero. En el cielo, Sí, después de la boda, ¿verdad? En el cielo. Dice, y él conmigo. Dice, al que venciere le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice el Espíritu a las iglesias? Que no tienen a Cristo. Un otro está dentro. Un otro. En la iglesia y en la mente. Por eso no entendemos. Esa es la pura verdad. Por mucho que me duela, y me refiero a mí mismo, hasta no hace tanto, ¿verdad? Porque había comido de la mano de un otro, le había pagado y sometido a un otro, mis diezmos y mis ofrendas, las he pagado a un otro. Y entonces era siervo de servidumbre a un otro. Pero hay que claro. despertar, ¿verdad? Vamos a Levítico 4. El Levítico 4 nos tiene que hablar del plan de salvación. El que se lo contó Cristo a Adán, a Abraham y a Moisés. Dice, habló Jehová a Moisés, ofrendas por el pecado, diciendo, perdonad un segundo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro, tome animal, pues el cordero becerro, porque el hecho es el mismo, sin defecto para expiación. Os invito a que estéis atentos.
porque lo que me estáis contando y con lo que está escrito no coincide. No coincide. Dice, y pondrá su mano sobre, perdón, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Dónde trae el becerro? A la puerta del tabernáculo. Afuera, no adentro. Ojo al dato, Bueno, sumamente importante. Dice, pero, y pondrá su... Dale. pero la persona, por supuesto que tiene que traer un animal de fuera, pero tiene que pasar por la puerta, que la puerta simboliza a Cristo, y en el patio es donde se hace la víctima, es donde se mata Yo, fuera. yo que tú, un consejo. Escucha, antes de decir, dejarme más claro que eres laodicense. Escucha, Vale. lee bien, entiende bien, porque luego te dejas en evidencia solo. Tranquilo. Cuando dice, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo, por algo es. Por algo es. Y tiene un sentido más importante de lo que piensas. Y las preguntas que yo hacía al principio por ahí van. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, lo degollará delante de Jehová. ¿Dónde? En la puerta, afuera, afuera. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Es decir, lleva esta sangre hasta dentro. Luego veremos a detalle, ¿vale? Lo lleva hasta dentro del velo del lugar santísimo, ¿vale? El lugar santo, pero el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Con esta sangre se va hasta allí, ¿vale? Sigo. Esto es Biblia, ¿eh? Puro Biblia. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar de incienso que está delante del velo, el altar de las oraciones o propiciación, ¿verdad? Que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. ¿Dónde está? Después de entrar por la puerta. El altar del holocausto es el después de entrar por la puerta, ¿vale? Que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, la que está sobre los ijares, con los riñones quitará la grosura sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, su pierna, su intestino y su estiércol, en fin, todo el becerro, se sacará fuera del campamento. Ojo, tiene un significado importante lo sacará fuera del campamento, a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará el fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Esto tiene una importancia que hablaremos de paso, pero solamente de paso, no es en este momento lo que persigo, para que entendáis, porque si me disperso en tantas cosas no vais a entender nada. Dice, si toda la congregación, y eso es texto de la Biblia, lo vais a leer vosotros en casa solitos. Por eso lo leo tan rápido, pero me detengo solamente sobre lo que es importante, porque luego entraremos en Espíritu y Profecía, lo detallamos con lo que está escrito, no lo que opino yo. ¿Vale? Dice, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, cosas que no se han de hacer y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieran, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, toda la congregación en este caso, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará al sacerdote su dedo en la misma sangre, rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, lo mismo que en la situación anterior. Siempre hace lo mismo. Esta operación siempre es igual. Siempre. Dice, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión y derramará el cetro de la sangre al pie del altar del holocausto. Es decir,
el cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión se refiere al el que está delante del velo del lugar santísimo, ¿vale? Ese es el altar, el de las oraciones. Y el resto en el altar del holocausto que está afuera. El del incienso. Sí, el del incienso. No hay otro que otro altar ahí dentro. Incienso. Claro, no hay otro. O sea, no hay duda respecto a esto, ¿verdad? Dice, y le quitará toda la grosura, la hará arder sobre el altar y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos. Obtendrán perdón y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiaciones por la congregación. En este caso, habla de un becerro. ¿A quién representa este becerro? A Cristo, ¿no? Sí, pero tiene mucho más significado, porque está conectado también con el becerro que trae en el Carmel eh, Elías. Y este becerro representa el pecado que está echado sobre Cristo, pecado que Cristo, cuando se termina el día de expiación, lo echa sobre Satanás. Es decir, este becerro, pecado es Satanás en realidad, ¿verdad? ¿Quién es el pecado? Satanás es el pecado, el causante, el iniciador y el que fomenta el pecado, ¿verdad? Pero en este caso el pecado de la congregación o de la persona lo coloca como si fuera el Satanás. ¿Por qué lo digo? Porque hay un detalle importante aquí. Lo vais a ver o lo vais a entender después, porque lo está diciendo claro aquí y lo deja claro algo que está en futuro y que no entienden. De hecho, no entendimos ni nosotros tampoco, ¿verdad? Él toma lo que es del enemigo en realidad, lo toma Cristo sobre él, lo lleva en el santo, lo lleva en el santísimo, pero cuando sale del santísimo lo coloca sobre el enemigo, porque en realidad representa al enemigo. Son sus obras, son todo lo que ha hecho el enemigo con la persona y con el pueblo. Refiere a los dos. Pero fijaos lo que dice en este caso. Dice, y sacará el becerro fuera del campamento. ¿Quién fue sacrificado fuera del campamento, fuera del santuario? Jesucristo. Cristo. Eso tiene una importancia tremenda, porque lo vamos a entender ahora. Dice, y lo quemará como quemó el primer becerro, expiaciones por la congregación. Vamos a ir al santuario y vamos a entender cosas, ¿verdad? Cosas. Porque esto es algo que tenía que haber entendido los judíos en la venida de Cristo, pero tampoco lo entendieron, ¿verdad? Dice, ¿por qué se quema este becerro fuera del campamento? Y Cristo fue crucificado fuera del campamento. Vamos a entender cosas, ¿verdad? Con respecto a eso. Imagen del santuario. ¿Dónde se sacrifica el animal? En la puerta. Luego es llevado dentro, al altar, ¿verdad? Luego el lavacro y santo y santísimo, ¿verdad? Hasta adentro. Por lo tanto, ¿dónde se hace el sacrificio? Recuerde que os pregunté, eso fue lo primero que os pregunté, entre los primeros. ¿Dónde se hace el sacrificio? Antes de poner esta pregunta, ¿qué representa el atrio exterior? El mundo. Correcto. Entonces, si este sacrificio está sacrificado fuera del mundo, ¿dónde se hace el sacrificio para la expiación? Fuera. Desde la No. fundación del mundo, pero cuando llegó el tiempo, ¿quién sacrifica este cordero, este animal? ¿Quién lo sacrifica? Hombre, yo no sé, yo creo que el padre, ¿no? Si está fuera del mundo, es el Padre. El Padre Claro. ofrece el cordero para la expiación. No ha Pero, llegado en el mundo, ojo, pero yo te voy a decir desde el cielo. Vale. te voy a decir una cosa. A mí esto me lo han enseñado mal, entonces. Porque a mí me han, Bienvenido al despertar, bienvenido al despertar. Por eso os pregunté, a mí ¿vosotros solo me escucháis a mí o a mí- estudiáis? a mí me han enseñado que, es decir,
los sacrificios de los animales se hacían dentro. Pues lo acabamos de leer antes. Sí, sí, lo veo claro, lo veo Sí, no, ahora no, claro, no, no sí. me invento nada. No me invento nada. Sí, Y sí. de hecho, cuando Hebreos 10:5 dice, cuerpo me has preparado, Y de hecho, perdona que te corte, enseñado por un franelógrafo, es decir, eh, un mantel donde se iban poniendo el altar de sacrificio, se pegaba, te decían lo que simbolizaba, luego venía el sacerdote con el animal, si era un cordero o si era un cabrito, etcétera, y cómo luego ponían al pecador con el cuchillo que lo levantaba, pero era entre medias del altar y de la fuente. Entonces, se sigue enseñando mal, eso también. es que me encanta porque dice, lo que uno tiene dentro lo saca fuera. Claro, Tú has claro, dicho que te han enseñado, sí, Ajá. no lo has estudiado tú, te han enseñado. Y tú te has comido de esto, tú y todo el cristianismo, y todo el cristianismo. Por lo tanto, Ajá. ¿quién lidera las iglesias? ¿Tiene razón la profecía cuando está diciendo que dentro, tanto de las iglesias, la cabeza, como aquí, es un otro? ¿Cómo bueno, perdió Adán el dominio? ¿Porque compró qué? ¿Mentira y engaño de quién? el enemigo. Ajá. ¿Y nosotros? También. Estamos contaminados, Hasta como desgraciadamente. Ah, amigo. Ahora entonces ya es la hora de reconocer que no somos conectados con Cristo como creemos, porque comemos mentira y engaño todavía. Necesitamos ser purificados. Estamos en el día de la expiación. Y esta es la obra. Estamos purificando las mentiras y los engaños que están ¿dónde? Aquí. Aquí. Ah, este Gabriel. Se fue a Francia, a Rumanía, volvió loco el tío. Te está diciendo unas cosas el tío que está bárbaro, bárbaro. No, estás diciendo lo que está escrito. Amigo, eso es lo que quiero rescatar, porque por eso estoy medio molesto de la semana pasada. Porque no estudiamos y cuando uno viene y te está presentando lo que está escrito, tu ignorancia está por encima. Y dices, no, pero ¿qué dice este? Pues si está mal de la cabeza, ¿qué estás diciendo? Ah, no, no, querido. Te lo he dicho una y mil veces. Lo que digo yo es irrelevante. No tiene ninguna importancia. Tú cuando se termina la reunión, ve al vídeo otra vez para que entiendas, captes cosas y luego vete a las que está escrito. A ver, ¿qué narices me cuenta este tío? ¡Qué bárbaro! Me está tumbando los cimientos de toda la construcción. O sea que yo he construido sobre la arena hasta hoy, justo antes de que venga Cristo. Uf, uf. Id a que os devuelva los diezmos y las ofrendas al que le habéis pagado hasta hoy. Y dejan de ser siervos de un otro, del Dios de este mundo. Tomen las escrituras. Empápese de la verdad, queridos. Empápese de la verdad. Yo no tengo problema, me podéis decir lo que os dé la gana. De eso no tengo problema. ¿Sabes cuál es mi problema? Tú, tu salvación. Porque mi tiempo te lo estoy dando gratis. Lo que se me ha dado te lo estoy dando gratis. ¿Y qué recibo como respuesta? Queridos, al menos respétame como un ser vivo, si no tengo más mérito para nada más. Respéteme como un ser vivo. Si no entiendes algo, simplemente pregunta, pregunta, pero no me insultes. En nombre de Cristo te lo pido, por favor. Ámame,
al menos tanto como yo a vosotros. Ámame, nada más, nada más. Por lo tanto, ¿dónde se hace el sacrificio? Fuera. Fuera del mundo, lo ofrece el Padre. ¿Y qué es llevado al altar? Vamos a ver qué es llevado al altar. Cuando Cristo vino a nuestro mundo en forma humana, cuerpo más preparado, ¿dónde viene Cristo? ¿Cuál es el lugar concreto donde se transforma uno igual a Dios en uno igual al hombre? En Belén. ¿Dónde? En Belén. La encarnación. Cuéntamelo con el santuario, por favor. Ah, Aquí, cuéntame aquí. ¿Cuál es el lugar donde se produce la transformación? El misterio de la piedad. ¿Dónde es el lugar? El lugar en el mundo, en el Muy bien. atrio, porque dice que viene al mundo. Dice, cuerpo me has preparado. Cuando viene al mundo, viene en un cuerpo, ¿no? Nace. Es un ser vivo, ¿no? Claro. Bien. ¿Cuál es el lugar donde se produce esa transformación o el misterio de la piedad? ¿En qué lugar concreto? ¿Dónde desaparece el cordero que Dios sacrifica? ¿Dónde desaparece? En el en la altar, puerta, hermano, ¿Eh? en la puerta. No. en el Ahí es altar, donde entra y es rociado el velo y de ahí es sacado otra vez fuera. en el Es altar de sacado otra vez para afuera, es devuelto para afuera. en el altar de sacrificio. Ahí la ha sacado la boca. ¿Dónde se desaparece el cordero que viene del cielo? ¿Dónde desaparece por completo? En el ¿Y altar dónde aparece un otro ser? porque dice que no tiene que quedar nada. ¿Y quién es ese que no queda nada? ¿Qué es ese de que no queda nada? ¿Qué? Porque algo queda, pero ¿qué es lo que queda? Queda su espíritu. Sí, sí, sí. Vamos a leer. Patriarcas y Profetas. Más abajo que el texto anterior. Lo mismo, capítulo, creo que es 4, el plan de salvación. Cuando Cristo vino a nuestro mundo en forma humana, todos estaban interesados en seguirle mientras recorría paso a paso sus senderos salpicados de sangre. ¿Senderos salpicados de sangre desde el pesebre? ¿Pero qué sacrificio hay allí, en el pesebre? ¿Qué sangre hay ahí? Pues hombre, que deja de ser Dios y se hace hombre. Ah, ahora entendemos qué significa el altar de sacrificio. Es muerte y nacimiento, la transformación, ¿verdad? Y ahí vemos que la sangre que queda sobre el altar, que es fuego, y solamente ese fuego había que llevarlo dentro en el altar de propiciación o de la oración, si queremos, por decirlo, de solamente Nadab y Abiú, recuerden. Sí, transmitieron Pues fuego esta extraño. sangre queda allí y solamente, ¿qué es símbolo del Espíritu Santo? Fuego, o solo de Claro. ese fuego, de esa vida, eso es lo que queda del Cordero, esa vida, esa sangre, solo de esa sangre, ese fuego es llevado dentro. Pero ahora vamos a quedar sorprendidos, porque toda la obra está hecha en base a esta sangre, o a esta vida, o al Espíritu Santo. Toda la obra, toda, lo vamos a entender. Por lo tanto, senderos salpicados de sangre, es decir, él ya viene goteando sangre desde el pesebre y se va hasta el Calvario, pero vamos a entender esta noche dónde está el Calvario. ¿Dónde ubicamos nosotros en el plan de salvación? ¿Este es el plan de salvación correcto? ¿Es lo que leímos en el Levítico? ¿Es lo que se le ha dado a los judíos? Claro. ¿Es correcto? Yo ¿Sobra creo, algo? yo creo que ¿Sobra algo no. aquí? Yo creo que No, no. ¿Y falta algo? Yo creo que tampoco. no. Ni sobra ni falta, ¿verdad? Vale.
No hay ¿Dónde cruz. está el Calvario? Calvario ahí no está. Ajá, muy bien. Bien visto. Por fin. Dice, el cielo notó las afrentas y las burlas que él recibía y supo que todo era instigado por Satanás. Es decir, desde que entró en el mundo, Satanás entra en operación. Dice, presenció la obra de dos fuerzas contrarias. Satanás arrojando constantemente tinieblas, angustia y sufrimiento sobre la raza humana, y Cristo oponiéndosele. Observó la batalla entre la luz y las tinieblas a medida que se reñía con más ardor. Cuando Cristo exclamó la cruz en su expirante agonía, consumado es, un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos y a través del mismo cielo. Pero aquí parémonos un segundo. ¿Cuándo fue vencido el enemigo? En el desierto de la tentación. Amén. Bien apuntado. Entonces, ¿por qué la cruz? No Que contestes, no contestes, no contestes. Vamos a seguir, vamos a seguir. Simplemente es una incógnita, tenerla presente. ¿Por qué la cruz? Si no está en el santuario y en el santuario vimos cosas que no habíamos visto hasta hoy, porque los espabilados empiezan explicando el santuario desde el altar, pero no te explica lo que hay antes, según lo escrito está, ¿verdad? No nos inventamos nada, está escrito, ¿verdad? ¿Por qué no empieza por el principio? Ah, amigo, porque el que está en la iglesia no tiene interés de que tú entiendas eso. Él te tiene que vender un evangelio 90, 99, 99,99, pero un poquito que te falte y te falta todo. Esa es la idea, ¿verdad? Un poquito que te falte y no entiendes nada. ¿Y qué te señala él? La cruz. Pero vamos a ver por qué la cruz. ¿De dónde sale esta cruz si no está en el plan de salvación? No contestemos, dijimos, ¿verdad? Vosotros ya tenéis la respuesta. Pero lo digo para los que han de ver y despertar, ¿verdad? Dice, en la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido para morar de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Y vamos a ver, ¿dónde se ha hecho la expiación efectiva? Es decir, el sacrificio, ¿dónde tuvo lugar? En el cielo. Pero ¿dónde se hizo la expiación efectiva? Es decir, el humano y lo divino se unieron. Dejemos que nos hable lo que está escrito, ¿verdad? Y dice, desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el reprendiente santo serafín hasta el hombre, fuese un templo. ¿Por qué Dios en Sinaí, después de subir la segunda vez Moisés, le da el templo? No se lo da la primera, la segunda. ¿Por qué? Porque el pueblo rechazó a Dios. Al mismo tiempo que decía, nosotros haremos, rechazaron a Dios. Como En el mismo instante. ¿Por qué? Porque no entendían, no comprendieron. Y dice, fuese un templo para que en este templo habitase el Creador. Y ahora fijaos de quién habla. Dice, a causa del pecado la humanidad había dejado de ser templo de Dios. La humanidad. Dice, ensombrecido y contaminado por el pecado, por Satanás. ¿Quién está en el templo? Satanás. El corazón, la mente del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios, ¿qué ocurre dónde? En el altar. Ahí se produce la transformación, la encarnación, ¿verdad? Se cumple el propósito del cielo. Dice, Dios mora en la humanidad. Y mediante
la gracia salvadora al corazón del hombre, vuelve a ser su templo. ¿Qué ocurre en el altar? Aparece el hombre, Jesucristo, ¿y qué se une a él? La Lo humanidad. único que ha quedado de él, la sangre, esa vida, se le une al hombre. Y así aparece el único ser humano, Jesucristo, unido, el hombre, humanidad, con la sangre, la vida, con el Espíritu Santo. Este es el único ser completo, completo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué pasó en el altar? La transformación. Es decir, el Cristo del cielo se convierte en Jesucristo. En Jesucristo. Y esta sangre que cae, gotea sobre el carbón, sobre el fuego, se convierte en el fuego. Porque ese fuego luego es llevado dentro, en dos lugares. En Lugar dos. santo, en los dos, ¿verdad? Lámpara, la lámpara que representa el Espíritu Santo En el y lugar acompaña santísimo. las oraciones de los santos. Ahora vamos a esto, ¿verdad? Ahora vamos a esto. Fijaos, este es el plan de salvación completo, completo. En el altar de holocausto muere y nace transformación. Ahora vais a entender porque no hay nada al azar, baladí. No, 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 no. Primero, hay que entender, ¿el santuario a qué representa? Acabamos de leerlo. Primero, a Jesucristo. Primero, a Jesucristo, el ser completo. Segundo, al hombre. Representa al hombre. Ahora vais a ver, que os lo explico. No, no me invento cosas. Por lo tanto, en el altar del holocausto muere, desaparece, mejor dicho, desaparece un ser y aparece otro. Mm. ¿Entendéis? Sí. En la fuente, ¿qué ocurre en el bautismo de Jesús? Jesús acepta su misión como profeta, ¿verdad? Jesucristo fue profeta. ¿Cuándo fue sacerdote? En el cielo. Cuando subió, ¿verdad? Cuando subió y ocupó el lugar, su lugar la mesa En de el, los panes, en el en el, trono. en el año 31. Correcto. Por lo tanto, en la fuente, en el bautismo, adquiere un compromiso, acepta su obra, su misión, y entra dentro y empieza su obra diaria, lugar santo, su obra diaria, ¿mediante qué? Si Jesucristo está en la mesa, ¿mediante qué? Los panes. ¿Quién obra él? ¿Mediante quién obra él y el Padre? ¿Quién está enfrente? El Espíritu Santo. Ah, eso es lo que estoy diciendo. Porque este Espíritu Santo no existía antes, pero ahora lo vemos que está en el lugar santo. En el trono está el Padre y el Hijo, ¿sí? Y Sí. enfrente está un ser que no existía antes, que es el Espíritu Santo. ¿Entendéis? ¿Mediante quién opera en la tierra Dios el Padre y Jesús? ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu Santo, ¿verdad? Luego vemos el altar del incienso, que son las oraciones de los santos, mezcladas con la justicia de Cristo y con el fuego, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y estas oraciones, a partir de la cruz, pero efectivamente desde el Pentecostés, Cristo abre este velo y tenemos acceso directamente al lugar santísimo, al trono de la gracia, donde está el Padre, las tablas, el pan, Jesucristo, y la barra de Aarón, el Espíritu Santo. Están los tres representados, ¿verdad? Bien, ahora empecemos por nosotros. ¿Quién es Cristo?
Me refiero, la iglesia, me refiero a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Esta. La iglesia final. Esa es la iglesia verdadera. La del santuario. Esa es la iglesia verdadera. Fijaos, nosotros venimos del mundo, ¿verdad? Entramos por la puerta, morimos al mundo, el ser antiguo desaparece y aquí aparece un otro ser, un otro hombre. En el bautismo adquirimos nuestro compromiso con Dios. Ya no vivimos como el mundo. Ya no somos del mundo. Ya somos de Cristo. Obreros juntamente con Él. ¿Cuál es su propósito? Este es mi propósito. ¿Cómo quiere que viva? Así vivo. No sé si me entendéis. Porque pregunto, ¿es lo que está pasando? No contestéis. No es lo que está pasando. Entramos No en el es. lugar santo, en la obra diaria. Y en la obra diaria, el Pero, espíritu, sí, pero no he entendido lo que estás diciendo, que nosotros venimos fuera del mundo y entramos dentro al mundo. la iglesia de Cristo. El santuario, he dicho que el santuario es la iglesia de Cristo, Sí, ¿vale? El lugar santísimo, ¿qué es? El final de toda la obra y es la cabeza, ¿no? El lugar santísimo representa la cabeza. Por tanto, sí, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Cristo ahora? En En el el lugar lugar santísimo, ¿no? santísimo. En el lugar Vale, santísimo está intercediendo por exacto. nosotros. Ahora hay que ver el santuario como las dos partes que representa, que ahora entramos ahí. Pero quiero que visualicéis, que lo tengáis en la mente. Hay dos partes. Obra diaria, lugar santo, obra diaria, obra anual, Lugar el día de la santísimo. expiación una vez, lugar santísimo, ¿vale? Sí, Entonces, tú entras en la obra diaria, sí. acompañado por el Espíritu, que es el pan. El pan El es pan representa dos cosas. la palabra de Dios y Jesucristo. Alimento físico, Sí, para que vivamos, ¿verdad? Entonces, el Padre y Cristo son alimento espiritual y alimento físico. Pero sí. sin el Espíritu Santo, No se puede no hay nada entender. de eso. No hay nada de eso. ¿Entendéis? Bien, una vez que mediante el Espíritu Santo y alimento físico para subsistir y alimento espiritual para comprender, altar de incienso, de oración, altar mañana y tarde, traían allí sangre, mañana y tarde, ¿verdad? Mañana y tarde nos presentamos en oración, dentro del velo entramos mediante Cristo, dentro del velo donde está quién, está Cristo y el Padre. No sé si entendéis la obra. Es la obra personal, es mía, es obra diaria, diariamente, junto con el Espíritu Santo, me presento a la palabra de Dios y mediante la ayuda del Padre de Jesucristo, comprendo la palabra. ¿Qué rol tiene el diario? Comprensión de las escrituras, del Evangelio. Eso, ese es el. Una vez que entiendes eso, te presentas en el altar de incienso y le pides al Padre ¿qué? La visión de los dos tronos. Padre, danos tú, Espíritu. pero en este caso entero, en plenitud, porque eso es lo que tiene que ocurrir en el día de la expiación, ¿verdad? Pero no antes de entender en el santo cuál es el propósito, ¿verdad? También acuérdese que la iglesia, que se fue al lugar santísimo, uno tras de otro se van de nuevo al lugar santo. Pero recuerde que una vez que entrabas en el día de la expiación, nadie podía entrar en el lugar santo. Sin embargo, Ah, en el lugar santo hay alguien, El, el diablo. el enemigo, queridos.
El enemigo, el Claro, que nos está vendiendo las mentiras, ¿verdad? claro. Bien, espero que hemos entendido. En el día de la expiación necesitamos entender que nos falta qué. El espíritu, queridos, eso es lo que era Apocalipsis 3. No sabes que eres desnudo, no entiendes que te falta oro, te falta ver, entender. Porque la iglesia que dice, no, tenemos el Espíritu Santo. Sí, es verdad, lo tenemos, está en el lugar santo, pero ¿en qué medida? Un anticipo. ¿Qué se nos mandó en Pentecostés? Un anticipo. Porque sin anticipo no entendíamos nada. ¿Cuándo recibiremos la plenitud? No puedo dar Al final cuenta. del día de la expiación, una vez que entendemos el proceso, nos presentamos ante el altar y le decimos al Padre, danos tu Espíritu, al Espíritu Santo, en plenitud. Para entrar a la boda. Es que en la boda eso es lo que ocurre, ¿vale? Para poder Claro. acudir a la boda, si queremos utilizar este término, ¿vale? Bien, sigamos. El servicio del santuario. Este es Cristo en su santuario. Dice, no solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes debía servir de figura y sombra de las cosas celestiales. Figura y sombra. ¿Qué hicieron los judíos? Lo convirtieron en el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay nada que entender más allá de esto, ¿no? Es ritual. Si nosotros cumplimos, Dios cumple. ¿Qué le pasa a la Odisea y a las demás iglesias? Igual. Forma. ¿Dónde está el entendimiento tal como lo entendemos aquí? ¿Dónde está? ¿Por qué le falta a la Odisea si tiene lo que está escrito? ¿Por qué le falta? Ah, amigo, porque está en el lugar santo y porque en el lugar santo es otro Dios, ¿verdad? Entonces no puedes ver lo que está escrito, desgraciadamente, aunque lo tengas, pero no ves. Porque te falta ¿qué? Entendimiento. El espíritu. Te falta el espíritu. Tú te puedes Entonces yo llenar la boca y escribo, decir, no, yo tengo a Cristo. ¿Ah, sí? Explícame el evangelio. No, 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 no es de vanidad, no, 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 eso es realidad. Sí, Si sí. tienes a Cristo, explicas el evangelio. Si te falta Cristo, no entiendes. No es que pues, no entiendes. Es que incluso cuando te lo está presentando, tú estás murmurando. ¿Qué hace Israel una y otra vez? Murmurando, pero ¿qué dice este? ¿De qué está hablando este? Pero si la iglesia dice otra cosa y no tal, nos explica otro evangelio, ¿de qué habla este tío? Está mal de la cabeza, el tío. Está enfermo. Yo sí, lo acepto, pero entonces explícame el evangelio. Si tienes a Cristo, explícamelo. Y yo me quedo quieto, tranquilo. Llevo rato pidiéndolo. Señor, a ver si no hay un otro. Total, ¿qué gano yo de aquí? ¿Qué gano? Yo no vendo nada. Pero en cambio recibo mensajes que no corresponde. Como mínimo espero amor, pero a veces, a veces recibo otra paga. Dice, por eso era de suma importancia y el Señor, por medio de Moisés, dio las más definidas y precisas instrucciones acerca de cada uno de los puntos de este culto simbólico. Eso no es lo que hay que hacer. No, eso es lo que hay que entender para poder hacer lo que hay que hacer. Pero cuando lo conviertes en forma, has perdido el sentido, la profundidad del mensaje. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos a Moisés y entonces necesitamos ¿qué? Asesinar al mensajero, hombre. Asesinar al mensajero. Necesitamos una cruz. De repente capta importancia. ¿Por qué la cruz?
¿Por qué? Si no está en el plan de salvación, si no estaba en el santuario, ¿por qué la cruz? ¿Quién es el Dios que gobierna? Sigo, antes de que me matéis antes de tiempo, que todavía falta, estamos a mitad. Dice, el ministerio del santuario consistía en dos partes, un servicio diario y otro anual. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo. ¿Entendéis? Es decir, altar de fuera y el lugar santo. En Santísimo no entraba nadie, más que una vez al año. Y dice, mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo, el anual solo en el Santísimo, ¿vale? Ningún ojo mortal, salvo el del sumo sacerdote, debía mirar el interior del lugar santísimo. Solo una vez al año y después de la preparación más solemne y cuidadosa, podía entrar allí el sumo sacerdote. Temblando entraba para presentarse ante Dios y el pueblo en reverente silencio esperaba su regreso con el corazón elevado en ferviente oración por bendición divina. Cuidado que aquí está hablando de nosotros ahora mismito. ¿Cómo? ¿De qué manera debemos de estar? Si hemos recorrido el altar, compromiso en el bautismo, hemos comprendido el diario y estamos en el lugar santísimo, pues aquí habla de nosotros. Dice, ante el propiciatorio, el sumo sacerdote hacía expiación por Israel, y en la nube de gloria Dios se encontraba con él. Si su permanencia en dicho sitio duraba más del tiempo acostumbrado, el pueblo sentía temor de que a causa de los pecados de ellos o de él mismo hubiese sido muerto por la gloria del Señor. Muerto por la gloria del Señor. Dice, el servicio diario consistía en el, atentos, holocausto matutino y vespertino, en el ofrecimiento del incienso en el altar de oro, que hemos hablado antes, ¿verdad? Y en los sacrificios especiales por los pecados individuales. Además, había sacrificios para los sábados, las lunas nuevas y las fiestas especiales. Atentos aquí. La expiación. ¿Y qué significa? Hay que entender qué significa la expiación. Dice, cada mañana y cada tarde se ofrecían sobre el altar un cordero de un año con las oblaciones apropiadas de presentes para simbolizar la diaria consagración de la nación a Jehová y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Dependencia de la sangre expiatoria de Cristo, la sangre que une al hombre con Dios. ¿Dónde? En el diario. En el diario. Dice, Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto. Es decir, todo lo que ocurre en el lugar santo es ir al altar del holocausto mañana y tarde. Es decir, una vez que tú entiendes la transformación de la que hablamos y en base a qué sacrificio y dónde se ha hecho, en base a este sacrificio o el misterio de la piedad, por decirlo de algún modo, que algunos dicen, no, no, esto no tenemos que entenderlo, esto es misterio de Dios. Vale, pues si no entiendes esto, ya sé quién es tu Dios y también ya sé dónde estás. En el tren rápido. Aunque tú me vendes que has salido de Babilonia, ya te digo yo que estás en Babilonia más de lo que piensas. Por lo tanto, mañana y tarde, sacrificio, altar de holocausto, mediante la sangre se hace el diario en el lugar santo, la expiación, ¿verdad? Dice, Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto. No solo de Cristo, ¿eh? Ahora lo vais a ver. Ahora lo vais a ver. Por eso no entendemos, queridos. No estamos donde tenemos que estar. Desgraciadamente lo digo. Con dolor en el alma. No me alegra ni un segundo no me alegro. Pero es la verdad. Por los frutos nos tienen que conocer. Dicen, los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos, porque en este caso, ¿quién es la ofrenda? ¿Y nosotros? ¿Qué dice Pablo? Como preséntese ante Dios como ofrenda sin defecto. ¿No? ¿No lo dice?
¿O qué? O sea, lo que expliqué yo la segunda vez por el santuario que estaba en el blanco, desde el inicio, mueres al mundo, bautismo, compromiso con Dios, para Dios, y entras en el diario, para llegar al día, al el Santísimo, al día de la expiación. Pues de eso se trata, queridos, de eso se trata. Si queremos estar unidos con la naturaleza divina, ¿desde dónde? Desde el santo. Con el Espíritu, quiere decir, si queremos estar unidos con el Espíritu, ofrenda sin defecto. Clave, clave. Por eso no entendemos, porque os expliqué antes, la relación entre el Espíritu Santo y la mesa de los panes, pan, alimento físico, que esto ya nos lo da Dios, y el espiritual, eso depende de nosotros también. Esto es una colaboración. ¿Verdad? Para que se produzca el santo, la obra del diario, del lugar santo, la obra diaria, perdón, quería decir. Sigo. Dice, solo una ofrenda sin defecto podría simbolizar la perfecta pureza de aquel que habría de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. Pero en este caso, no solo se trata de Cristo, también de mí. Si quiero entrar en el Santísimo, también de mí. ¿Entendéis? Dice, ahí nos explicó lo divino. Ahora viene a entender lo humano. Fijaos lo que dice. El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a ser. ¿De qué estamos hablando antes? ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de la obra del diario y terminó hablando de Cristo, ¿verdad? Pero nos dice que esto es un símbolo de nosotros. El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a ser. Para poder ser unidos con la naturaleza divina, la naturaleza humana, que es este párrafo, tiene que ser de una determinada manera. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Dónde ocurre este culto? En el santo. En el santo. Si tú en el santo no te has preparado para el día de la expiación, ¿qué ocurriría con el que aparecía en el día de la expiación sin preparación? Perdía la ciudadanía. No entraba en el reino. Era, Ese era el simbolismo. era expulsado. ¿Entendéis? Dice, hemos de entregarnos al servicio de Dios y deberíamos tratar de hacer esa ofrenda tan perfecta como sea posible. No lo sé si captamos qué significa la boda y dónde comienza, queridos. Con la preparación del diario. Dice, los que le aman de todo corazón desean darle el mejor servicio de su vida. Ahora pregunto yo, ¿de dónde sabíamos nosotros el Evangelio? ¿A quién reconocemos? Es decir, ¿a quién somos nosotros siervos? ¿Y cómo lo reconocemos? Porque pagamos, como Abraham a Melquisedec, pagamos diezmos y ofrendas, nos hacemos siervos, porque diezmos y ofrendas dijimos que es un reconocimiento, sea Cristo, Malaquías 3, 4, recuerden, ¿verdad? O es un servicio a Cristo, reconocer a Cristo, o un otro. Parecía tontería, pero no lo es, querido. Por eso Dios dice que me estáis robando. Me estáis robando. Por eso, porque nosotros decimos servir a Dios, pero es mentira. Hemos comprado un falso evangelio a un otro, a un otro, y somos siervos a un otro. ¿Cómo reconocemos esto? ¿A quién pagamos diezmos y ofrendas? No sé si captamos, ¿verdad? Y digo lo que digo, no hay subliminales, entiéndame bien, no hay subliminales. Quiero que entendáis el proceso y el significado de lo que esto significa, ¿verdad? Dice, Dios no quedará satisfecho sino con lo mejor que podamos ofrecerle. Los que le aman de todo corazón desean darle el mejor servicio de su vida y constantemente tratarán de poner
todas las facultades de su ser en perfecta armonía con las leyes que nos habilitan para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué leyes nos habilitan para hacer la voluntad de Dios? El pan de vida, la palabra y el espíritu. Hemos de vivir en el diario preparándonos para el anual o el día de la expiación con la palabra, con la voluntad de Dios, con el pan de vida, ¿verdad? Y es justamente lo que traté desde el principio que entendáis, queridos. No me da ganas de decir que, porque lo que os pasa a vosotros me pasa a mí también, no creáis que soy luminaria. No, 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 no. A mí se me da y lo comparto. Pero hemos comprado un falso evangelio a otros, queridos, después de 30, 40 y 50 años de iglesia. Nosotros no desconocemos el evangelio. Ya, Desgraciadamente, sí, ya lo sé que nos duele, lo sé, a mí también. ¿Eh? yo con respecto a eso, luego, cuando se termine, quiero hacer un argumento. Ok. ¿Justificación propia o qué? No, no es justificación propia, sino que me veo engañado. Entonces tengo derecho a reclamar. Eso es lo que decía. Eso es lo que decía. Así de Pero yo claro. diría, no miren para atrás, mire para adelante. No miren para atrás. Que no tienes poco que ganar. Miren para adelante, trata de despertar a los que duermen. Por eso vamos todavía a la iglesia, tratando de despertar a los que duermen. Lo que hemos hecho, déjalo donde está. Vayamos al trono de la gracia y rectifiquemos lo que mal hicimos y tratemos de despertar a otros. Ya, Eso es. pero yo lo que he dado, lo he dado para Dios y resulta que que no es para Dios. Sí, pero no te quieres meter en problemas, más problemas, creo yo, digo yo. No te va a dar nadie más que una patata en el trasero, ya lo sabes. Ya. Lo siento ser tan claro, pero es lo que vas a recibir. Dice, al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios. Es decir, cuando ofrecemos la oración, según la voluntad de Dios, nos acercamos más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios. Eso es lo que dijo Jesús en la cruz. El velo se ha rajado, ahora tenéis acceso mediante la sangre, el Espíritu, al Padre. ¿Entendéis? Como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio, la gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio era parcialmente visible desde el lugar santo. Cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el Señor, miraba hacia el arca, no la veía, ¿verdad? Porque estaba el velo, no podía ver el arca, pero miraba hacia ella, ¿verdad? Sí, Mientras ascendía la nube de incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y henchía el lugar santísimo y a menudo llenaba tanto las dos divisiones del santuario que el sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo. Parémonos. ¿Qué significa eso que del lugar santísimo, una vez que se ha hecho la obra del diario, ¿verdad? Porque ha llegado hasta el propiciatorio, ha dado con la sangre al velo, tal, está toda la obra hecha del diario, ¿qué ocurre? Del lugar santísimo llena todo el templo. Boda del Cordero, queridos. Un símbolo para que entendamos. Es como llena el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Es sacrificio agradable a Dios. ¿Comprendéis? Esta es la respuesta cuando nos presentamos ante el trono, ¿verdad? Dice, así como en ese servicio simbólico el sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio que no podía ver, así ahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo, su gran sumo sacerdote, quien, invisible para el ojo humano, está intercediendo en su favor en el santuario celestial. Esto ocurrió también en el santo, esto ocurrió también, ocurre también en el santísimo, ¿verdad? Dice, el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba, atentos, los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia. Es decir, toda la obra, todo el sacrificio, toda su obra, se mezcla con el Espíritu Santo y con nuestras oraciones y se presenta ante el Padre como una ofrenda grata, ¿verdad? Dice, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo. Es acreditada a su pueblo.
Recuerde que la ropa blanca que se nos da antes del santo, ¿verdad? Se nos da antes, que eso es lo que está hablando, es eso. La justicia de Cristo, que es qué? La obra del Espíritu, porque Él envió como su representante al Espíritu Santo, que haga la obra en nosotros y con nosotros, ¿verdad? Pues esta dice es acreditada a su pueblo. ¿Como preparación para qué? Para el diario, el día de la expiación, ¿verdad? Y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Es decir, solamente cuando estamos conectados con el Espíritu, haciendo la voluntad por el pan de vida, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Junto se presenta como ofrenda agradable a Dios y hay respuesta, se llena el templo, este templo. ¿Comprendéis? Pasemos del símbolo a la realidad. Se llena ese templo. Y es ahí donde es 3:20. Cristo dice, yo estoy fuera, pero si tú cumples esto, yo vengo dentro. ¿Entendéis? Dice, había que acercarse a Dios mediante la sangre, acercarse a Dios mediante la sangre. ¿Qué es la sangre? La vida de Cristo, el Espíritu Santo, y el incienso, que son la justicia de Cristo, de Jesucristo, la obra de Cristo, ¿verdad? Símbolos que señalaban al gran mediador, a través de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y a través de quien únicamente puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo, ya no nos queda tanto, nos queda poco. Entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera en el atrio. Es decir, cuando estaba todo preparado, esto significa las oraciones nuestras, mañana y tarde, ¿verdad? Las oraciones ahora son el sacrificio, de mañana y de tarde. Dice, esta Matutina, era una hora. el matutino y el vespertino, que llamamos. Claro, claro, claro. Dice, esta era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Además, cuando estamos hablando de matutino y vespertino, recuerden que, ¿por qué significa sacrificio? Porque solo podemos presentarnos mediante la sangre, mediante el Espíritu, ante el trono de la gracia, ¿verdad? Mm. Por eso significa sacrificio. Os dais cuenta ahora de conexión con el altar, que está fuera del lugar santo, ¿verdad? Os dais cuenta de la conexión y tan importante y tan vital. Dice, antes de llegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote, debían hacer un ferviente examen de su corazón y confesión de sus pecados. Se unían en oración silenciosa con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Así sus peticiones ascendían con la nube de incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido, al que simbolizaba el sacrificio expiatorio. ¿Dónde estaba el sacrificio expiatorio? En el altar del holocausto. El altar del holocausto, no la cruz. Espero que entendamos bien. Este será el plan de salvación para los judíos. No había ninguna cruz. No había ninguna cruz. Pero la cruz es importante. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Habrá que entender por qué la cruz. Pero no me quiero adelantar. Sigamos. Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. Y cuando en tiempos posteriores los judíos fueron esparcidos como cautivos en distintos países, aún entonces, a la hora indicada, dirigían el rostro hacia Jerusalén y ofrecían sus peticiones al Dios de Israel. Ahí no sé si os dais cuenta que esto es Israel en Sí, esclavitud, representa a los gentiles, nos por representa a eso, nosotros simbólicamente. por eso Daniel siempre, cuando oraba, oraba dirección a Jerusalén. Eso es. Porque allí estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Simbólicamente. Sí, Dice, en esta costumbre, los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. ¿Entendéis? El simbolismo explicado. Si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de adoración, ¿qué condena Dios? Las formas. Si tú no entiendes, es decir, tú no has pasado del diario, no comprendes los símbolos, ¿por qué todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué necesito llegar al día de la expiación? Para la unión de lo humano y lo divino, queridos.
Ese es el sentido. Pero ¿quién lo ha entendido? Nadie. Porque ¿qué dice la iglesia? No, pero si tenemos el Espíritu Santo. Ya está. No, no necesitamos más. Y por eso el mensaje de Apocalipsis 3. Estás ciego, no te enteras, estás desnudo. Ay de tu madre, ¿no? Que te parió al mundo este. ¿Verdad? Dice, mira con gran satisfacción a quienes lo aman y se postran mañana y tarde para pedir perdón por los pecados cometidos y las bendiciones necesarias. El pan de la proposición se conservaba siempre ante el Señor como una ofrenda perpetua. Ofrenda perpetua. Jesucristo, porque es el pan, ¿no? Y dice, de Eh, manera que formaba, Se cambiaba de, cada sábado. claro, es interesante, cada sábado. ¿Dónde Porque se reunía Adán con Cristo? En el sábado, en cada sábado vamos al pan, vamos a Jesucristo, porque de Él, en su nombre recibimos todo, y en su nombre se hace toda obra, ¿verdad? Dice, era un reconocimiento, de manera que formaba parte del sacrificio diario, se llamaba el pan de la proposición o el pan de la presencia, porque estaba siempre ante el rostro del Señor. Era un reconocimiento de que el hombre depende de Dios, alimento físico o alimento espiritual, tanto para su alimento temporal como para el espiritual, y de que se lo recibe únicamente en virtud de la mediación de Cristo. ¿Quién es mediación de Cristo? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. En el desierto Dios había alimentado a Israel con el pan del cielo, y el pueblo aún dependía de su generosidad tanto para las bendiciones del elemento temporal como la del espiritual. El maná, así como el pan de la proposición, simbolizaba a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Él mismo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Sobre los panes se ponía incienso, sobre los panes se ponía incienso. Jesucristo, ¿y qué era el incienso? ¿Qué dijimos antes que era? Las obras, los méritos, la justicia, es decir, se une con el Espíritu, ¿verdad? Cuando se cambiaba cada sábado para reemplazarlo por panes frescos, el incienso se quemaba sobre el altar como un recordatorio delante de Dios. ¿Te das cuenta? Es decir, las obras que son, en este caso ahora son las obras de Jesús mediante el Espíritu en y con nosotros. ¿Verdad? Y esto se coloca en el altar de oración, el altar de la propiciación o de oración, ¿verdad? Y todo esto se presenta ante el Padre. Toda esta obra, todo este significado completo se presenta ante el Padre. El Padre lo recibe, ¿qué recibimos de vuelta? Su gloria llena todo el espacio, todo el templo, ¿verdad? Que lo leímos antes, os lo expliqué antes. Dice, la parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima confesaba sus pecados. Así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Luego mataba al animal con su propia mano y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había violado. Con esta ceremonia y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. El pecado es trasladado a Cristo. El santuario dijimos que en primera instancia representa a Cristo. Cristo es el portador, pero ¿cómo es trasladado ese pecado? A través de la Mediante el sangre. Espíritu Santo, mediante el Espíritu Santo, mediante la sangre. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es ese pecado? ¿Qué es eso que se coloca sobre el santuario simbólicamente? Lo que he intentado explicaros desde el principio. Engaños, queridos. Errores que están en nuestra mente, ¿verdad? Y el Espíritu Santo los lleva sobre Cristo y Cristo, al final, todas esas mentiras, todos esos engaños, toda esa culpa, ¿dónde la coloca? Sobre el macho que tiene que ser llevado al final de la expiación, sobre el macho que Al- tiene que ser llevado al desierto. Esos son símbolos. Espero que entendáis, ¿verdad? Porque en el día de la expiación, ¿de qué somos purificados? ¿Qué es el pecado?
Falsa doctrina, queridos, engaños, mentiras. Sí. De eso se trata. Ese es el pecado, la incomprensión de Dios. Y de ahí la cruz, ¿verdad? Dice, en algunos casos no se llevaba la sangre al lugar santo, pero el sacerdote debía comer la carne, tal como Moisés ordenó a los hijos de Aarón, diciendo, le dio a él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. Es decir, él se hace pecado, se hace una con, o sea, se responsabiliza, ¿verdad? Para entender el símbolo en realidad, se responsabiliza de toda esta obra, que él la va a resolver, ¿verdad? No sé si recordar el tiempo cuando decía, el honor del Padre y el honor de Cristo están involucrados en esta obra. Pues se responsabiliza, tanto el Padre como Cristo se responsabiliza de limpiar, de purificar al pueblo, ¿verdad? Al fin y al cabo de eso se trata. Dice, las dos ceremonias simbolizaban por igual el traslado del pecado del hombre arrepentido a Cristo. ¿Quién es el santuario? Cristo es el santuario, ¿verdad? Dice, tal era la obra que se hacía diariamente durante todo el año. Con el traslado de los pecados de Israel al santuario, los lugares santos quedaban manchados y se hacía necesaria una obra especial para quitar de ahí los pecados. Dios ordenó que se hiciera expiación para cada una de las sagradas divisiones, lo mismo que para el altar. Es decir, se hacía una obra de limpieza porque de tanto sangre, imagínese cómo era aquello, ¿verdad? Así lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. De lo que habla es de una obra de limpieza de toda esta miseria que, claro, aquello tenía que oler que no veas tú, ¿verdad? Si no se limpiaba, ¿verdad? Hasta aquí. Y ahora, la pregunta más importante aquí. ¿Dónde está la cruz en el plan de salvación original? Pero más importante todavía, ¿quién puso la cruz en el camino ensangrentado? ¿Quién? El enemigo, queridos. El enemigo. El enemigo, con su afán de matarlo, de demostrar que el hombre no puede guardar la ley, colocó la cruz en el camino. ¿Pero qué significó la cruz para él? Su perdición. Se delató de todo lo que había hecho. Y de todo esto habla el deseo de todas las gentes, queridos. Una vez que fue vencido en el desierto de la tentación, ¿qué trató de hacer? A través del hombre, que no haya un pueblo. Lo que intentó es que no haya un pueblo. A través del hombre, matarlo. Eso es lo que hizo. ¿Y qué pasó? Pues eso pasó. Ahí vemos como la visión de la mujer de Pilato, que le dice no lo toques. ¿Y qué hace el hombre? Separado de Dios. Porque al rechazar a Cristo, ¿qué vino a Jesús? ¿Qué vino a traer Jesús? ¿Qué pasó en el pesebre o en la encarnación? La unión con el Espíritu. ¿Qué vino a traer el segundo Adán? Unido, completo. ¿Qué vino a traer? El Espíritu. Y como no lo entendimos, como nosotros en el diario, en el lugar santo, no entendimos, no pasamos más allá de la forma, nos quedamos en las formas, no entendimos los símbolos, lo matamos a Jesús. Y de eso nos habla el Evangelio desde Isaías, empieza a hablarnos ya, porque Dios ya veía por dónde vamos encaminados. Obedecíamos más al enemigo que a Dios, una y otra vez. Y empezó a hablarnos de la necesidad de la cruz. Pero necesidad de la cruz, ¿por qué? Porque no lo entendíamos, no le hacían ni caso a Dios. Y ya lo veis, ahora estamos hasta el final del tiempo y nosotros todavía no entendemos dónde se ha hecho el sacrificio. ¿Qué pasó en el altar? ¿Por qué el día de la expiación? No entendemos. ¿Por qué? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Dónde está la iglesia? En el lugar santo, donde no debería de haber nadie. Pero todas las iglesias están en el lugar santo, adorando a un falso Dios. Y eso es lo que nos está hablando la profecía, queridos. Aquí hay más luz. Cada vez que abrimos las escrituras, más luz. Y cada vez que me molestáis, más luz. Como respuesta, a este se le fue la olla. Pues espero que no.
Ahora os toca. ¿Qué? ¿Qué me contáis? Porque no sabemos nada, por lo menos yo, porque yo me he Y yo, quedado. Ahora yo te digo una cosa, yo no sé nada, pero entonces los que están yendo a la iglesia aún saben menos que yo. Pero, pero Aún Pedro, saben menos que yo. es verdad, es verdad. Porque yo, Pero porque yo lucho, eso es lucho una por. razón de tristeza, queridos. Sí, sí, porque yo lucho por saber, pero me doy cuenta que no. Me doy cuenta que soy así, una nariz en la fe. Pero estos que se dicen que saben y quieren darnos lecciones, pues no lo entiendo yo dónde están. Yo no me alegro, queridos, No, de yo verdad os lo tampoco. digo. Para mí, yo me fui un poco triste el sábado pasado por algún incidente que tuvo lugar y estuve reflexionando toda la semana. Señor, de verdad, en este camino ensangrentado también para mí, solo hay eso. Tengo que aguantar eso. Sí, tengo que aguantarlo porque hay que ir a la cruz, igual que Cristo. Eso es lo que hace el enemigo, ¿verdad? Pero entonces dije, vale, no me entienden, pero tienen que entender, tienen que entender. Y me puse a trabajar, me puse a trabajar. Digo, vamos a ver si, como me decía Orfa, ¿podrías explicarte mejor? Pues no sé, más de lo que he hecho ya. Por la gracia de Dios, lo que se me da lo comparto con vosotros. Lo que espero de vosotros es cariño, queridos. Amadme. Si lo hago mal, decídmelo. No hay problema con eso. Pero hombre, incluso cuando me peguen, ya no pregunto por qué me pegan como mi señor, ¿no? Digo, pero hazlo con cariño, ¿eh? Si lo hago mal. Ahora, si no lo hago mal, no os pido nada. Solo amadme. Nada más. Amadme, ¿verdad? Porque yo no sé quién en mi lugar aguantaría eso, honestamente. Esta presión. Yo estaba mirando el reloj, la tensión, o sea, 93 palpitaciones de corazón estando tranquilo. Es decir, en tranquilo. Digo, si me levanto, ¿a cuánto se me va el corazón? 160, 170, me va a pegar un infarto. Esa es la tensión, la carga, queridos. Colocas en mi silla, piensen que sois los que sois y los que no sé, pero que están por ahí. Y sientan esa responsabilidad. Cada ocasión que vengo aquí, o sea, tiene que haber verdad, ¿no? Porque si no, no estaríais aquí. Si de verdad estaría un tío que está mal de la cabeza, que no lo descarto, puede ser, y no me entero, ¿verdad? No estaríais aquí, digo yo. Hombre, Hombre, espero que no lo hagáis cuando esté mal. yo estoy aquí porque creo que aquí se aprende. Si no, no estaría. Y eso es lo que pienso, pero ahora colóquese en mi silla y piensen, cada viernes tarde tengo que venir aquí no para entreteneros, porque eso no es No, televisión, aquí no, no, esto no es espectáculo. Aquí claro. necesitamos entender evangelio, y yo y vosotros, porque primero el que tiene que entender primero soy yo. Sí, Para soy yo. transmitir. El sábado pasado, cuando me decía, explícate un poco mejor, digo, señor, ¿qué más? ¿Cómo lo hago? ¿Qué más tengo que decir? Y pues señor me contesta, y le pregunto, ¿qué más tengo que decir? Y me enciende la bombilla y dice, ahí lo tienes. Y me da una chispita me pongo y de repente viene el tsunami. Digo, ahí va, lo que hay aquí. Yo pensaba que no sé cómo decirlo más. Y cuando llega la hora, pues tardamos aquí 2 horas y media otra vez. Bueno,
Son 2 horas en realidad, porque media hora estoy yo de antes. ¿Os tengo mudos o qué? Yo he hablado lo que tenía que hablar ya. A ver, entiendo que no queréis hablar, ¿ok? No os expongo más, prometo que no os expongo más. Ya lo he hecho suficiente porque necesitamos darnos cuenta de la realidad, ¿vale? Em, Decidme si queréis que hagamos la oración final y queréis hablar después o qué es lo que quieres que hagamos. No tenéis nada que decir en este momento. Sí, hacer la oración, el Vale. cierre. ¿Alguien que no sea Pedro, quiere hacer la oración? O si no la quiere alguien, le pido el por favor a Pedro si quiere hacer la oración de cierre. Sí, yo sí. Yo ya lo sé que tú lo quieres, pero ¿hay alguien que quiera hacer esta oración? Vale, Pedro, dale. Vamos a orar. Padre que moras en las alturas, alabado y glorificado. Amén. Damos muchas gracias, Señor, por esta sesión que hemos tenido en este estudio, porque también he aprendido muchas cosas que realmente me he quedado sin muchas significados, ¿no? Pero me he quedado muy triste conmigo mismo. Y me siento engañado, ¿no? Después de tantos años, porque veo que no hay ese progreso que yo pensaba que tenía. Así pues, te pedimos la presencia de del Espíritu para que tú, Señor, nos puedas iluminar con toda nuestra humildad y sencillez, porque estamos ante ti, como que no sabemos nada, somos pecadores y sin ti no somos absolutamente nada, Señor. Ayúdanos a que dependamos únicamente de ti y no de los hombres como hasta hace tantos años veníamos dependiendo de los dirigentes. Te pedimos que tengamos un estudio a nivel personal contigo y que tú seas el que nos ilumines, nos instruyes a través de tu palabra, del espíritu y de profecía y también de nuestra actitud, de nuestro comportamiento ante nuestros semejantes, que nos comportemos como se comportaría Cristo, porque Él es nuestro modelo a seguir. Amén. Así pues, te pedimos que los hermanos que también que están aquí, que cuando tengan que hablar, que hablen sin ningún miedo, porque aquí no se come a nadie, sino aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros. Y creo que el hermano Gabriel está haciendo, bajo mi punto de vista, una gran labor que realmente no nos merecemos, pero él por amor a Cristo lo está haciendo. Así que nosotros no perdamos el tiempo y que el Espíritu de Dios tenga misericordia con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas súplicas, amado Padre. Amén. 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 Esperad, esperad, esperad. A ver, no sé qué es lo que he hecho. Detener.